Bueno, en este video no quiero hablar tan eufórico, sí. Los que no saben qué es eufórico, se lo voy a leer, un adjetivo que describe a una persona que experimenta un estado de alegría intensa, bienestar extremo o entusiasmo desbordante. El día de hoy no les voy a hablar de esa manera. El día de hoy quiero responder a muchas preguntas que me han hecho, bueno, una pregunta en especial que me han hecho durante mucho tiempo. Bueno, no pregunta, sino afirmación. Y es la siguiente. Dicen, oye Julián, qué oportunidad tan grande la que usted tuvo con ese negocio y que usted pudo aprovechar y tomar esa oportunidad y vemos que usted está avanzando y creciendo y bla, 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 bla. Y yo, bueno, es que yo, yo les digo, es que no fue una oportunidad, o sea, eso fue un proceso. Fue un proceso arduo, fue un proceso duro. Miren, con solamente yo decirles que hubieron días que entraba el dinero y estábamos arrancando con el estudio, entraba dinero y Stefan y yo teníamos que tomar la decisión si comer algo bueno o invertirlo. Así de sencillo. Preferíamos invertirlo y nosotros comer prácticamente huevo con agua. Y a nuestra hija sí, pues obviamente, su buen plato. Pero así duramos un tiempo. Gracias a Dios que no fue por mucho tiempo porque eh, hicimos una muy buena estrategia. Pero antes de poder hacer una muy buena estrategia, ¿qué fue todo lo que pasó? O sea, montar un negocio o tener esta gran oportunidad no es de la noche a la mañana. Es un proceso que Dios hace que nosotros pasemos durante un tiempo. Yo llevo más de 13 años en el mundo audiovisual, muchachos, chicos, amigos, amigas, hermanos y hermanas, y he hecho absolutamente de todo, de todo. Bueno, no de todo. Me llegó propuestas indecentes de crear contenido erótico y Stephanie es testigo de eso. Y yo a esa persona que me ofreció ese puesto, yo estaba en un momento muy grave en mi vida. Estaba buscando una salida muy rápido en ese momento porque no tenía nada. Prácticamente me estaba quedando sin nada. O sea, mejor dicho, era un momento difícil. Y la persona llega y me dice, oye, mira, estoy buscando alguien que tome fotos y haga videos sobre esto y esto y esto. De las chicas, sí, era contenido erótico. Y yo le dije, vale, listo, empecé a hablar con esa persona, iba muy a lo seguro. Yo le dije, vale, mira, te cobro esto. Y yo, claro, yo cobré un monto muy grande para esa época, porque era algo que me daba nervios, algo que no quería, pero algo en ese momento de la vida me decía, es una salida, es una salida. Y llegó el momento y yo le pasé la cuenta de cobro, yo le dije, mira, te cobro esto. La persona me dijo, perfecto, arranquemos, pasado mañana podemos iniciar. Dime si te transfiero algo ahorita y después nos organizamos bien con un contrato, algo, bla, 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 bla. Y yo, wow, güey, espérate. Yo te cobré caro para que me dijeras que no. Y de todas formas te cobré caro porque era una salida que yo estaba sintiendo, pero no quería decir que sí. Así que lo dejé en visto, dejé pasar esa oportunidad. Yo sé que si de pronto hubiera tomado esa oportunidad, de pronto ahorita serían diferentes las cosas, de pronto el dinero hubiera sido diferente y todo, pero no quería meterme en ese mundo. La verdad, estaba en un proceso de conocer a Dios y lo único que yo sentí en ese momento es que diablo cochino y asqueroso. Así. Pero bueno, hice muchísimas cosas durante más de 13 años. Grabé eventos de cantantes, le tomé fotos a cantantes, creé contenido para marcas, tanto restaurantes, ropa, producto, cubrí eventos de 15 años, de bodas, mejor dicho, hice videoclips musicales, le hice contenido gráfico, o sea, piezas gráficas, o sea, mejor dicho, hice un mundo de cosas durante más de 13 años, ¿cierto? Para poder llegar a un punto
de mi vida que yo diga, vale, soy fotógrafo, soy filmador, tengo buenas herramientas, ¿cierto? Y aún así, uno como fotógrafo o filmador, uno aprende cosas nuevas todos los días. Absolutamente todos los días. Hay personas que dicen, yo soy fotógrafo profesional. Güey, ¿sabes qué peso tan grande es decir soy fotógrafo profesional o fotógrafa profesional? Es muy fuerte, es muy fuerte. Después de eso, de haber estudiado todo lo que es producción audiovisual prácticamente, fotografía y video, entré a estudiar marketing. Duré un tiempo estudiando marketing, fue algo muy interesante, muy chévere, me gustó mucho y de ahí aprendí bastantes cosas. Empecé a ejercerlo, empecé a ejercer el marketing, ya aparte de lo que yo había hecho anteriormente, empecé a ejercer el marketing de una manera diferente, ya empecé a cobrar diferente. Ah, te cobro por el marketing esto, te cobro por la creación de contenido esto, ¿vale? Entonces yo, ok, después que estudié, trafficker. Y entonces ya ahí va un proceso de que, tuvo que pasar por esto. Les comenté, pasé ciertas situaciones complicadas, ¿cierto? Eh, estudié, experimenté, probé, ofrecí, trabajé para llegar hasta este momento. Y cuando llegó el momento de arrancar con el estudio, no teníamos absolutamente nada. Nada, o sea, no teníamos nada. Nada es nada. Y recuerdo que ese día, nos creamos aquí un escenario con lo que teníamos y con los pocos pesos que teníamos, porque cuando arrancamos con el estudio no teníamos absolutamente nada. Más, ni siquiera tenemos presupuesto, simplemente teníamos una cámara y un flash y ya. Y en ese momento, cuando arrancó el estudio, teníamos solamente un presupuesto y con Stephanie y yo dijimos, eso es lo único que tenemos, paguemos pauta. Y dije, bueno, listo, vamos a pagar pauta. Pero antes de pagar pauta yo dije, vale, listo, pagamos pauta. Ya yo había estudiado marketing, cosas y todo eso, ¿verdad? Pagué la pauta y empezó a llegar personas. Yo dije, vale, listo. Señor, en tus manos. En tus manos pongo yo este momento, Padre Celestial. Y yo dije, listo, pagamos pauta, pero antes de pagar pauta toca hacer un seguimiento, una estrategia de cómo vamos a vender, de qué están ofreciendo acá y qué es lo que están ofreciendo acá y cómo vamos a juntar estas dos cosas para que la gente diga, qué gangazo, qué gangazo. Invertimos los últimos pesos que teníamos en pauta. No teníamos nada más, nada más. Y empezó a llegar gente. Y empezó a llegar gente por la noche. Y yo con sueño, yo con ganas de dormir, pero con el entusiasmo de poder cerrar aunque sea una venta. Y yo empiezo a hablar, empiezo a mensajear, empiezo a que, no, mire, papu, pa. Empecé a cerrar ventas. Empecé a cerrar mi primera venta y dije, listo, recuperé. Llegaron, hicimos las fotos con lo que ellos apartaron el turno. Empecé a comprar cosas. Y ahí empezó un momento muy, muy fuerte en la vida de nosotros, de Stephanie y mí, y mía, donde lo que entraba o lo invertíamos o comíamos. O bueno, tampoco tan fuerte, pero en pocas palabras es, o lo invertíamos o comíamos un buen plato. Nosotros preferíamos invertirlo y nosotros comer, por ejemplo, huevo con agua y ya no más. Entonces, se dan cuenta que no es algo de una oportunidad de un momento a otro, es de sacrificar y de avanzar. Todo esto, es puesto en las manos de Dios. ¿Por qué digo en las manos de Dios? Porque sin Él yo no podría tener o no hubiera podido tener la fuerza que he tenido o hemos tenido con Stephanie durante todo este tiempo. Es decir, el ser humano por sí solo es débil. O sea, uno se cansa,
Hay días en los que uno se levanta y uno dice, no quiero seguir, no quiero seguir, no quiero seguir. Estoy cansado, quiero descansar. Pero Dios es quien te da la fuerza para poder seguir adelante. Y es Dios quien por 13 años te moldeó, te trabajó, te guió, te puso en situaciones para que tu actitud pudiera ser moldeada. Es Dios quien te pone en un proceso para perfeccionar la obra en ti. Él es nuestro alfarero. Mira lo que hizo con José. José era el hijo, un hijo querido del padre, y sus hermanos le tenían celos y lo vendieron como esclavo a Egipto, y en Egipto Dios empezó a trabajar con él, tanto actitud como posicionamiento, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta ser el segundo al mando de Egipto. Imagínate todo ese proceso. Desde lo más bajo y ruin empezó a crecer, a crecer, a crecer, y todo acompañado de la mano o de la presencia de Dios. Dios es nuestro alfarero, y si Dios te tiene que quebrantar para crear una vasija mucho más bonita, más fuerte y con mejor actitud y enfocada, tienes que dejarlo hacer. Tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida para que tú puedas crecer. Si tú no dejas que Dios trabaje en tu vida, no puedes crecer como persona, y mucho menos como un hijo de Dios. Por esa razón es importante escuchar esas palabras. No todo es oportunidad, no todo es me salió y lo tomé. No. Cuando estás en Dios, Dios te lleva por un proceso para poder darte lo que Él tiene para ti. ¿Por qué no te lo daba antes? Porque no estabas preparado. ¿Por qué no te lo da ahora? Porque no estás preparado. Y ese tiempo de preparación, de proceso, la verdad, uno es el que decide el tiempo. O aprendes ahora y dices, listo, Señor, esto y esto y esto y esto y esto, vale. O quieres esperar por más de 10 años para aprender muchas cosas. Así es como esta oportunidad del estudio se dio. Porque Dios nos estuvo guiando y nos estuvo dando las herramientas para poder tener algo como lo que tenemos hoy en día. Y aún así nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho por crecer, por invertir, por avanzar. ¿Cierto? Nos falta mucho. Pero tenemos algo muy hermoso acá. Muy, muy hermoso. Y es la presencia de Dios. Así que si estás frustrado porque no avanzas, si estás frustrado porque es que quiero avanzar, es que quiero crecer en mi negocio, mi trabajo, sí, bueno, todo está en las manos de Dios. De eso es la voluntad de Dios. Un día estuve hablando con una cliente que me decía, Juli, me quedé sin trabajo, me echaron y todo, y me divorcié de Dios. Pero bueno, todo sea la voluntad de Dios. Entonces, si quieres que sea la voluntad de Dios, tienes que aprender a depender de Dios y entender que la voluntad de Dios está por encima de lo que tú quieres. En momentos estás acostumbrado a estar en un lugar porque es tu zona segura, tu confort. Pero después, cuando dices, Dios, haz tu voluntad, y Dios te saca de ese círculo de confort, ahí sí, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, es porque Dios tiene algo mucho mejor para ti. Así, de fácil y sencillo. Es fácil de entender, difícil de aceptar. Depende de cada uno.